Ok, bienvenidos a todas y a todas los que no pudieron asistir a este taller y comenzamos entonces con la clase de hoy. La agenda de presentación es un poquito larga, bueno, se les corta, pero en realidad es más o menos larga esta sesión porque van a introducirse algunos elementos que no hemos visto en ninguno de los talleres anteriores. Bueno, ¿qué es lo que es un corte? El corte es una división imaginaria, y ahí nótese el concepto imaginario, o sea, no es que exista en la realidad, sino que es algo imaginario y que pasa por uno o varios planos perpendiculares al dibujo, que se puede ver muy bien aquí. ¿Sí? Ahí voy a tratar de ocupar esto, ahí sí. Este es el plano de corte imaginario, esta especie de plaqueta transparente, ¿sí? Y con eso lo cortamos imaginariamente. ¿Qué significa cortar? ¿Cuál es el objetivo de cortar? El objetivo de cortar es que si yo comienzo a dibujar esto en forma frontal, y me van siguiendo, me van a aparecer muchas líneas imaginarias porque varias partes no las estoy viendo. O sea, por ejemplo, esta línea me aparecería imaginaria, 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 imaginaria. Todo esto sería imaginario. Me refiero a imaginario, línea imaginaria. O sea, si yo dibujo esto, voy a ver si lo puedo hacer por acá, tendría que dibujar esa parte, solamente dibujar una parte solamente para que nos demos cuenta. Esa parte que está ahí, tendría que dibujarla así. ¿Por qué? Porque no la estoy viendo. Y si no se ve, se tiene que dibujar línea imaginaria. Lo mismo acá. Y fíjense que además tiene un sacado, o sea, en realidad eh, tendría que corregir porque no estuvo bien hecha esa parte. Aquí tendría que señalar que se trata de... A ver, ah, sí, ya, parto desde ahí, línea imaginaria, y luego bajo, línea imaginaria. Lo mismo acá, parto aquí, y luego bajo, línea imaginaria. Y además tengo que poner línea imaginaria ahí, porque es el canto donde no está. Esto que está aquí se tiene que repetir al otro lado, aquí pasa algo similar, o sea, tendría esto lleno de líneas imaginarias. Entonces, el objetivo que persigue esto es reducir al mínimo las líneas imaginarias para el buen entendimiento y comprensión de quien está leyendo este dibujo. Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un corte imaginario para ver cómo se ve por dentro? Y eso cómo se traduce en el papel, en que esta línea imaginaria ya no va a ser imaginaria porque la corté, estoy cortando y si la corto voy a poder ver bien y al ver bien voy a poder entonces achurar. Achurar significa que lo corté y que esa pieza en realidad no es así, sino que está cortada. Por eso es que yo le pongo achuramiento, ¿vale? O sea, si yo veo alguna vez alguna pieza achurada, ojo que esa pieza no es así. Eso se hizo exclusivamente para que la persona pueda entender mejor qué pasa por dentro, ¿vale? Es como tener una vista supersónica que me permita ver a través de los cuerpos. Eso es lo que se logra con los cortes, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental, aumentar la capacidad de lectura respecto a lo que no se ve y transformar las líneas imaginarias en líneas de contorno de tal manera que tengamos mucho más claridad de cuál es la forma en que se comporta el dibujo. Para eso hay que hacer caso a ciertas normas y reglas. Lo primero es saber dónde cortar. ¿Sí? Lo primero es definir, si se dan cuenta, eh, mirado desde arriba, yo voy a poder ver esto así, más o menos. Aquí podría tener los otros dos. Y aquí es donde yo podría trazar el corte, en la vista superior. En la vista superior, entonces, trazo el corte de esta manera y digo, voy a cortar la figura así, que es este plano que está acá. ¿Vale? Ahora, es importante saber el tema de las flechas. Las flechas, si yo corto, pongo flechas hacia allá, en este sentido, o sea, mirado desde arriba se verían así las flechas, aquí también, flechas hacia arriba, significa que todo lo que está detrás es lo que elimino y el observador estaría mirando en esa dirección. Entonces, si nos damos cuenta, no es lo que ocurre acá, porque aquí el observador está mirando hacia allá. Entonces, si el observador está mirando hacia allá, yo tendría que poner flechas en esa dirección. En esa dirección significa que el observador mira hacia allá y que lo que corté es lo que está detrás de la flecha, que vendría siendo esta parte de acá. Y esto
Yo lo saco, lo elimino la figura para que el observador pueda ver bien qué es lo que está ocurriendo adentro de esta figura. En este ejercicio que está acá, por ejemplo, las flechas tendría que ponerlas en esa dirección. ¿Para qué? Para sacar toda esta parte de aquí que está acá. Y al sacar todo esto, el observador va a poder ver bien qué es lo que está ocurriendo por dentro de esta figura. Esas son como las reglas básicas. Las vamos a repetir en todo caso. La sección es una cosa distinta. La sección es una parte del cuerpo que se corta, no es el cuerpo completo. Aquí, por ejemplo, hay un plano de corte y esa es una sección. Aquí a esto se le llama sección, que es un plano de corte. El corte estaría dado longitudinalmente, ese sería el corte. Luego, al corte, si yo lo corto en forma longitudinal, o sea, de esta manera, como está puesto aquí, de este señor, esto ya sería una sección. O sea, en otras palabras, tengo un objeto que miraba desde arriba, lo estoy cortando. Siempre estos se tienen que mirar desde arriba. A ver, algo ocurrió en mi computador. Ya, mirado desde arriba lo voy a cortar de esta manera. Así, aquí está bien. Ese es el corte que estoy haciendo. Luego, si se corta de esta otra manera, eso ya vendría siendo sección. Esa es la diferencia. Es un corte ortogonal al corte que se hace sobre un dibujo. Entonces, la azul representa el corte, esta que está acá estaría representando la sección. Acá hay otra sección, otra sección. Por eso es que, por ejemplo, si vemos un gancho de estas de grúa, permiso, ahora sí. Ya, ahora sí. Aquí sí. Aquí tenemos un gancho de grúa y la sección del gancho de grúa va a ir variando en la medida que yo voy cambiando la sección. En esta sección tiene esta forma. Si yo corto aquí, va a tener esta otra forma. Si cortar acá, seguramente va a aparecer un círculo, porque su sección va cambiando a través de la medida que avanza. Fíjense, corto aquí, que vendría siendo otra sección. Esto es la forma que toma esa sección, una especie de I invertido. Nosotros en este taller solamente vamos a trabajar con cortes, no con sección. Aquí tenemos entonces, esto es lo que tendríamos que hacer hoy. Lo primero que hay que hacer es dibujar la vista superior. En la vista superior yo debo indicar el corte. Y el indicar el corte sería cortarlo. Este es un corte total. Pongo flecha hacia arriba, significa que elimino todo lo que está hacia abajo. Y al rotarlo hacia arriba, vista frontal, voy a ver esto. Y aquí, fíjense, entonces aparece línea churada que corresponde a la parte maciza. Esto es una parte hueca, porque por ahí pasa una perforación que vendría siendo esa perforación. Y el resto se puede observar ahí. Entonces, donde yo corto, se le pone achuramiento. Vamos a ver que hay ciertas normas para saber qué se achura y qué no se achura. Aquí tenemos otro. Ahí está indicado, sugerido el corte. Ese vendría siendo el plano corte. Entonces el plano corte debería pasar por ahí. Déjenme ver si puedo hacerlo con pluma. Este vendría siendo el corte. Esa es la vista superior. Ese vendría siendo el corte. Aquí me estoy deshaciendo de esta parte, mirando frontalmente, entonces aquí yo tendría que empezar a ver qué cosas son las que tendría que sacar. Si vamos siguiendo esto, esta parte está sin nada, se dan cuenta. De aquí ya empieza la parte maciza, por lo tanto, esta parte que corresponde aquí, aquí debería comenzar a dejar esto. Y esta línea imaginaria debería comenzar a poner en línea continua. Y esto se repite inmediatamente acá al lado. Esto también tendría que ser línea continua. Y sigo bajando, y esto también tendría que bajar aquí completo. Bajo, avanzo, llego hasta aquí y avanzo. Lo mismo ocurre aquí. Avanzo, ahí, avanzo. Esta, por supuesto, que también la voy a ver como línea continua. Este cambio de superficie también lo voy a ver. ¿Qué va a desaparecer? Esto. Esto ya no lo voy a ver. Eso tampoco lo voy a ver. Eso tampoco, eso tampoco. Y aquí comienzo a churar.
Entonces, achuro lo que corresponde achurar. Esto, ¿por qué lo estoy achurando? Porque corresponde a una parte sólida. Esa corresponde a la parte sólida del, del cilindro. Y todo lo que no es sólido no lo achuro. Y eso se hace también a través del comando de achurar. Para achurar en AutoCAD lo que uno se tiene que asegurar es que nada tiene que quedar sin unir. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera achurar algo como este estilo. Intencionalmente lo voy a dejar abierto ahí. Esto AutoCAD, aunque usted quiera hacer el achuramiento y lo haga muchas veces, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene esa entidad abierta. Tiene que estar cerrado para que AutoCAD comience a achurar. Si usted no cierra el objeto, AutoCAD jamás va a achurar. Entonces tenemos que asegurarnos que esto cierre bien para poder aplicar recién el comando achurar. Ahora, otro de dificultad que uno puede tener al aplicar el comando, fíjense que yo pasé por sobre esta línea y seguramente esa línea ya va a estar también. Ustedes tienen que asegurarse de borrar todas esas líneas porque ¿qué va a pasar ahí? AutoCAD va a entender que lo que usted quiere achurar, tomando esa por supuesto, es solamente ese rectángulo. Y entonces se va a poner a achurar solamente ese rectángulo. Y luego va a achurar ese trapecio que está acá. Y ese trapecio lo va a achurar. Y seguramente lo va a empezar a achurar de una manera distinta. Y eso, desde el punto de vista de la interpretación de un dibujo, si el achuramiento es distinto, significa que son de distinto material. O sea, ya no es tan sencillo en que, no, da lo mismo que quede de una manera distinta el achuramiento. No, porque un achuramiento que va en este sentido puede significar que es de cobre y si el otro achuramiento es más finito, digamos que bastante más fino, y no es el mismo, esto significa a lo mejor que corresponde a fierro o corresponde a otro material que puede ser goma o cualquiera. Entonces, si es un único material, tengo que asegurarme que el achuramiento sea igual e idéntico, el de la izquierda con la derecha, y todo el tramo completo sea igual. Cosas que aquí faltan, líneas de eje, para poder finalmente terminar el dibujo. Esta parte que está como línea segmentada no se pone porque ahora yo ya estoy viendo la figura. Recuerden que aquí yo ya corté, entonces ahora estoy viendo esto de frente. Y ahí, pero este sí faltaría, esta de hecho faltaría aquí, esa, correcto. Esta faltaría, sí, porque esa la estoy viendo. Esta línea que está ahí es la que estoy viendo de frente, ¿vale? Ok, eso es más o menos la idea. Aquí tenemos otro ejemplo en donde también se sacó esta parte, y este vendría siendo la forma en que se ve. Y esto es lo que tendría que dibujar. Al dibujarlo frontal, se supone que voy a tener que tener esa línea que corresponde a esa, y sobre esa voy a hacer el dibujo completo del que aparece. Aquí tenemos un ejemplo del mismo que estábamos viendo anteriormente, pero fíjense que aquí solamente se cortó un cuarto de él. Y a esto se le llama medio corte. Se le llama medio corte porque, a pesar de que uno sacó un cuarto, se le llama medio corte porque lo que uno observa en la vista frontal es la mitad que queda cortado. Por eso se le llama medio corte. O sea, el nombre está referido a la vista frontal. La vista frontal queda cortada a la mitad, entonces medio corte. La vista frontal queda cortada entero, entonces corte total, que sería este, por ejemplo. Ese vendría siendo un corte total, que en estricto rigor mirado desde arriba es medio corte, yo le estoy cortando la mitad, pero desde la vista frontal esto quedaría cortado total, o sea, se vería achurado en ambos lados. Eso es corte total. Respecto a los cortes, ahí vamos a verlo dependiendo del objeto que le toque, el corte que le conviene hacer. Aquí aparece el corte total, ¿sí? Este es un corte total, más o menos como lo que estamos comentando. A esto nos estamos refiriendo. Esta es una válvula, y esta es una válvula por dentro. Entonces, esto, por supuesto que las válvulas así no son, pues las válvulas, esto va todo cerrado, pero ¿qué se hizo acá? Se cortó intencionalmente para que las personas vieran qué es lo que va por dentro una válvula. Ese es el objetivo del corte. Claro que en el corte se hace en forma imaginaria, aquí se hizo en forma intencional y se cortó en forma intencional para que las personas pudieran observar
qué es lo que pasa al interior de una válvula. Esto generalmente uno los puede observar en ferias como Expomin. Ahí siempre muestran estas válvulas abiertas y uno ve cómo, qué ocurre por cada uno de los, en la parte interna de la válvula. Aquí también, porque está la intención de mostrar un scrubber, que es un reactor, y ahí uno puede observar los distintos elementos que forman parte del reactor. Este es un dibujo de alzado isométrico explosivo. Uno puede ver ahí lo que está pasando por dentro, combinado con corte. ¿Por qué combinado con corte? Porque esto en la realidad es un recipiente, un cilindro, y que no se ve nada por fuera, ¿sí? Pero aquí, nuevamente, se insiste, se recortó esto intencionalmente para que uno pudiese observar lo que está pasando allá adentro. Ese es el objetivo del corte. Aquí volvemos con lo mismo, el mismo ejemplo, pero ahora solamente rotura. Rotura, uno hace una línea y solamente muestra lo que quiere mostrar, ¿sí? Entonces dice, mire, a mí me interesa mostrar cómo es esta parte, ¿no? No me interesa qué pasa al lado, sino que solamente quiero que usted se dé cuenta qué pasa aquí. Entonces ahí lo más apropiado es hacer un corte rotura. Se hace la rotura, se hace una línea sinuosa sin ningún estándar y yo marco en este caso lo que queda a la vista, que sería esta parte de la figura que quedaría achurada. Ahí nuevamente la misma feria, aquí ya aparece una bomba ya, y podemos ver qué es lo que ocurre por dentro, el motor, qué es lo que pasa por dentro. Ya, entonces, recapitulando, ¿qué debo hacer para poder hacer un corte? Primero tengo que visualizar pictóricamente el objeto, y aquí tenemos dos opciones: que el objeto lo tenga yo disponible, como en el caso que está ahí, y yo lo puedo tomar, percibir sus sentidos, y a eso se está refiriendo con visualizar, pero en nuestro caso no va a ser. El objeto yo se los voy a entregar, así que no está como esta opción de poder moverlo entre nuestras manos, sino que lo único que tenemos disponible es chequear las cotas, las dimensiones y verificar qué es lo que más me conviene como corte. Esto es lo que vamos a tener nosotros. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es determinar qué tipo de corte es más conveniente. Y lo otro es por dónde parto dibujando el corte. Entonces, lo primero que decíamos era determinar que lo más conveniente para hacer corte es buscar la vista superior. En este caso, vista superior, me estoy refiriendo a esta, ya, a pesar de que uno podría decir, bueno, es en la frontal. Bueno, sí, podría ser en la frontal, pero mirado desde arriba vendría siendo eso. Entonces, desde arriba tendría una circunferencia, tendría una cosa más o menos de este estilo, por ahí. Y aquí lo que interesa ahora es marcar la línea corte. Esa va a ser la línea corte. Y sobre esa línea corte, ahora yo construyo la respectiva vista frontal. Vista frontal, más o menos una cosa así. Y aquí me pongo a achurar. Aquí achuro todo lo que corresponda a achurar, si es que corresponde. Lo mismo pasaría acá. Lo que estoy haciendo acá es asumir que hice un corte total. En el corte total debo poner letras que simbolizan qué es lo que está acá abajo. Aquí abajo yo debería poner corte con letras ortogonales ahí, corte AA. El corte AA significa que estoy mirando el objeto en ese sentido, me estoy deshaciendo de la parte de abajo, de la que está detrás de la flecha, y estoy mirando hacia arriba o de frente, ¿sí? Ahora, cosas que nosotros no vimos, creo que lo vimos en el primer taller, pero en este taller todavía no lo he tocado. La línea de corte ahora es distinta. La línea de corte no es como las que hemos visto o las que hemos usado últimamente en el taller. La línea de corte es línea segmento largo, segmento corto, segmento corto, segmento largo, segmento corto, segmento corto, segmento largo. Y se supone que en alguna parte se quiebra para poder marcar cuál es el corte que voy a hacer. En este caso, por ejemplo, un corte BB. Este vendría siendo el corte BB. Y aquí tendría que poner yo abajo, se supone que esto ya va en la vista frontal, corte BB. Y aquí trazo el corte. Aquí se supone que está vista superior y aquí estaría vista frontal con el corte trazado. En alguna parte seguramente va a aparecer algún achurado porque esto lo estoy haciendo en función del corte que hice arriba.
Aquí tenemos entonces un ejemplo en donde podemos ver ese corte. Fíjense, esta es otra forma de cortar. Nosotros nos vamos a usar esa forma, vamos a ocupar siempre flecha hacia allá, y detrás de la flecha la letra A, y aquí letra, y se puso AB, corte AB. En general hay convenciones respecto a los cortes, y cuando es una línea que va en una sola dirección, ahí es la misma letra. Si yo cambio de dirección, ahí sería otra letra. Entonces, si yo me quiero referir al corte S, digo corte AA. Pero si me quiero referir a este otro, en la misma figura, que podría ser, porque a lo mejor perfectamente podría cortar acá, digo, este yo quiero cortar ahí, entonces lo que yo voy a transmitir hacia el otro lado va a ser el corte AB o el corte BA. Cualquiera de los dos podría también AB como el corte BA. Este vendría siendo el corte que se hizo, se elimina todo esto, eso significa que se elimina todo esto, me quedo con eso y miro en esta dirección. Y al mirar en esta dirección, esto es lo que obtengo. Fíjense que iba el achuramiento por cada uno de los lados, queda libre toda la parte que está acá. Aquí uno lo ve mucho más claro, en el alzado isométrico. Todo esto es vacío, todo esto es vacío, vacío, vacío. Y ahí va avanzando esta parte que está aquí, se supone que es la misma que está aquí. Y esa parte que está aquí corresponde a este sector que está acá. Este pedacito que está aquí es el mismo que ahí aparece. Y lo mismo aparece hacia abajo. Fíjense algo interesante. Si yo miro esto en forma frontal, estas líneas, esas son las perforaciones, yo debiese verlas, ¿sí? Está muy claro que sí, debiesen verse. O sea, que yo debería poner línea imaginaria, línea imaginaria. Pero, la convención dice no lo haga. ¿Por qué? Porque confunde al lector respecto a lo que hay. Si usted ya sabe que aquí hay perforaciones, ¿para qué va a insistir en que hay perforaciones que no se ven? Entonces, no las dibuje cuando se hace el corte. Entonces, en el corte se limpia todo y todo lo que sea en la línea imaginaria no se considera, se elimina para mejor entendimiento en dibujo. Insisto que debiesen incorporarse, porque eso, mira, desde ahí, si uno mira así, estas líneas, llego hasta ahí, golpeo ahí, más o menos justo en el punto centro, yo debería tener línea imaginaria, dando cuenta que por aquí pasa una perforación. Pero insisto, eso no se hace para que se pueda entender mejor el dibujo. Esas son parte de las convenciones. Aquí tenemos ejemplo, aquí faltaría solamente poner A y A. Este vendría siendo la forma correcta de hacer este taller de hoy. Primero me hago cargo de la vista superior y luego marco el corte que quiero hacer. Este es un corte total. Pongo abajo de la flecha A, abajo está otra flecha A, y este sería y luego escribo sobre la vista superior, vista frontal, perdón, corte AA. ¿Y cómo se pone? Corte A-A. Eso es lo correcto. Inmediatamente arriba dibujo la vista frontal y la dibujo inmediatamente cortada. O sea, aquí no hay que trabajar doble. O sea, no hago la vista frontal y luego otra para hacer la vista en corte. No, la misma vista la corto en forma inmediata y se acaba el taller. O sea, este taller es de dos vistas. Vista superior, en donde puedo indicar el corte, y vista frontal, en donde yo trazo el corte. Aquí lo que nos vamos a fijar dentro de la evaluación, que ahora usted use línea de corte para cortar, que ponga las letras debajo y que esto obligatoriamente también lo incorpore. Corte AA. Ese es el taller, se rige por las reglas del dibujo anterior. Aquí tenemos otro más, un corte óptimo. Esto es para los que tienen que cortar nervios. Estos se llaman nervios. Estos son nervios, ¿vale? Los nervios, hay varias opciones de corte. Aquí se están dando algunas que son convenientes y otras que no son tan convenientes. Por ejemplo, tenemos la primera solución que a mi gusto no es muy buena. Fíjense que aquí lo que se hizo fue hacer un corte total. Corte total. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está cortando el nervio. Ahí pasé por el nervio.
lo corté. Todo esto es macizo, por eso es que aquí va con línea achurada. Todo esto es achurado, línea maciza. Aquí una pregunta que siempre se hace, que es muy válida, por supuesto, ¿por qué si pasé por el nervio, estoy cortando el nervio? Porque eso es lo que hice, el plano de corte lo hice pasar por el nervio para verlo. Si veo el nervio es porque lo corté. Y si lo corté, ¿por qué no se achura? Porque el nervio no forma parte de esta pieza maciza. Esta pieza maciza se hizo a través de algún sistema en donde se hizo por fundición, se sacó la, la, la placa esta, y lo que se sacó fue esto. Entonces sería solamente esa parte fue lo que se hizo en forma de fundición. ¿Sí? Y esto seguramente. Pero todos estos agregaditos, esto se sueldan. Por lo tanto, no forman parte de la pieza continua. Y como no forman parte de la pieza continua, no se achura. Lo mismo los rayos de bicicleta. Aquí uno tiene lo que es la masa maciza y todo lo que son rayitos, los rayos, esos no forman parte de la pieza maciza, por lo tanto tampoco se achura. En un tazón, usted tiene un tazón con el choquero, ¿sí? Ahí se supone que tiene una orejita. Lo mismo, acá, si yo llego a cortar esta taza, lo que debería achurar sería toda la maciza, en este caso corresponde a esto, eso es lo que vendría a estar achurado, corresponde a esa parte del tazón, y lo que es la oreja no se achura. ¿Por qué? Porque no forma parte de la pieza continua. Esa es más o menos la convención que hay respecto a qué se achura y qué no se achura. Entonces, todo lo que es nervio, rayo, orejas, no se achuran. Todo lo que es pieza maciza se achura. Así que espero que en este taller lo hayan comprendido, y si alguien, por ejemplo, veo que está achurando y lo está achurando de esta manera, es que no entendió esta parte de la clase no la vio, porque los nervios no se achuran, no estaría correcto achurar los nervios, aún pasando el corte por los nervios, porque aquí justamente estoy forzando a que el corte pase por los nervios. Este es otro corte, fíjense aquí, cortó los agujeros, cortó los nervios, luego se encontró con la pieza maciza, siguió con los nervios, siguió con el agujero y terminó con los nervios. Este es un corte óptimo y que no es tan sencillo de hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, primero parte cortando el nervio. Lo primero que me encuentro, avanzando en esta dirección, lo primero que me encuentro es con el nervio. Entonces tengo que avanzar por acá. Imagínense que voy cortando. Entonces, corto aquí, tengo que pasar por el nervio. Ya voy en el nervio, voy avanzando aquí, voy avanzando en este sentido, llega el nervio, fíjense, ahora se topa con la circunferencia, con la perforación. Entonces tengo que ir a buscar la circunferencia aquí, tengo que cortarla acá. Entonces esta avanzo en este sentido y luego vuelvo al nervio y sigo cortando. Llego hasta el centro, llego hasta el centro. Hasta ahí lo que hice fue cortar el nervio, voy en esa parte, luego me encuentro con la circunferencia, o en este caso la perforación, que es esa, la que salí a buscar. Me devolví al nervio porque sigo cortando nervio, voy en el nervio, y luego sigo aquí, ya pasé por el centro, ya voy en el centro, voy aquí, y aquí lo que primero me encuentro es nervio, entonces tengo que ir a buscar el nervio, entonces busco nervio acá, no me acompaña mucho este mouse. Ahí tengo ese nervio, y luego me encuentro con circunferencia, o sea, con este que está acá. Ahí voy a buscar entonces esa perforación y nuevamente me devuelvo hacia el nervio. Y esto vendría siendo hasta allá. Ese vendría siendo el corte que está representado acá arriba. O sea, con ese corte logré hacer todo eso. Ahora, ¿cómo logro que esto finalmente calce exactamente ahí? Cuando uno corta, lo que hace siempre es alinear en la línea central. Y
Y eso se logra a través de un compás, pero en este caso, como está el AutoCAD, no es tema eso, lo hacemos a través del propio AutoCAD. Aquí. Esta es la línea central. Esa línea central, ahí se alinea todo. Entonces, el nervio lo hago coincidir con la línea central. Entonces, este que está aquí, fíjense, ese está en ese punto, mirado frontal, yo lo debería dibujar por acá, pero como lo corté, lo tengo que alinear a la línea central. Entonces, este lo traslado hasta ese punto, que en estricto rigor vendría siendo ese punto, ya lo trasladé. La circunferencia no le hago nada porque está en la línea central, así que ahí avanzo libremente marcando la circunferencia, no hay ningún conflicto. Hasta ahí voy bien. Y el nervio ya lo puedo tirar porque ya lo moví. Este lo alineé, es como si yo lo dibujara acá el nervio, exactamente igual. Eso es lo que estoy haciendo con este eje, con este corte. Estoy alineando todo esto a la línea central. Este que está acá, ahí es lo que ocurre, lo mismo. Este nervio entonces ahora lo muevo hasta acá y me queda justamente como el que está ahí, en esa altura. Entonces ahí nuevamente marco el, el nervio y esta circunferencia que corté, que en estricto rigor también mirado frontalmente, mirado así, deberían aparecer más o menos por aquí, a lo mejor dibujada. No, pues no se hace así, se traslada también a la línea central, se traslada a la línea central y la dibujo aquí sin ninguna dificultad. Con eso que logro que el dibujo me quede armónico, me queda simétrico tanto izquierda como derecha, simetría de izquierda a derecha. Pero eso no lo logro con un corte total. El corte total, si yo cortara esto en corto total, esto es lo que logro. Porque el nervio lo corté, se ve el nervio perfecto, luego avanzo con circunferencia, bien, bien, bien. Aquí está cortando, toco la circunferencia y se ve la perforación. Y este cachito que está ahí es lo que estoy viendo ahí, esa parte. Entonces, este no es tan óptimo. No es tan óptimo. Lo óptimo sería hacer ese corte. Ya. Ahora vemos cortes en donde quiero mostrar qué pasa por cada uno de ellos. Los puedo ir haciendo cortes en este sentido. Son siempre ortogonales los cortes. Y ahí puedo ver qué ocurre en términos frontales. Aquí aparece lo mismo, más cortes. Fíjense, la única novedad de esto es que yo voy avanzando por letra. Entonces aquí, si quiero definir solamente el corte CD, pongo después corte CD y muestro el corte CD. Pero en este caso estoy haciendo el corte A, B, C, D, E, A. Que vendría siendo A, B, C, D, E, A. Eso es lo que está puesto aquí. ¿Vale? Ahí quedó de esa manera. Los achuramientos. Aquí nosotros no vamos a tener problema con esto porque eso como se hace en AutoCAD ya por defecto lo va corrigiendo solito, pero si uno lo hiciera a mano alzada podría toparse con estos errores. Este vendría siendo un error, porque como esto está inclinado, el achuramiento tiene que ir siempre en contra de las líneas ortogonales. Entonces las líneas ortogonales se entiende que son estas. Entonces si yo achuro en forma natural, el achuramiento siempre se hace inclinado. Así que aquí yo hago el achuramiento inclinado, ahí, ahí, súper bien. Pero ¿qué ocurre cuando el objeto ya está inclinado? Entonces si yo sigo haciendo estas líneas y la empiezo a usar como línea para sí, destacar que está achurado, puedo confundir al que está leyendo este dibujo y puedo entender entonces que esto no está achurado, sino que es un cambio de superficie. Porque si estuviera achurado debería ir así, en este sentido. Entonces, eh, como les digo, este problema se presenta en alzado, a mano alzada, en dibujo a mano alzada, pero en AutoCAD no debería presentarse ese problema porque AutoCAD inmediatamente entiende que si esta figura está inclinada, AutoCAD va a hacer siempre el achuramiento inclinado a las líneas ortogonales que están puestas en el dibujo. Pero espero que se entienda por qué no está correcto esto, porque si esta línea está inclinada, digamos que esa vendría siendo un objeto inclinado, y yo empiezo a hacer eh, achuramientos paralelos, puedo entender que estos son cambios de superficie y por eso se considera que no está bien o no está correcto. Esa es la razón por la que no se tiene que achurar paralelo a las líneas inclinadas.
Esto también recomendación para cuando se hacen trabajos a mano alzada. Cuando la figura es muy grande, es demasiado grande, entonces en vez de achurar todo, se achura solamente en las partes externas. Y eso, de alguna manera, se entiende que todo esto se achura. Eso es para evitar achurar todo. Y cuando tengo dos materiales distintos, se achuran de distinta manera. Ahí fíjense que este está oblicuo de esa manera y este está en sentido opuesto. La lectura que uno debe hacer como buen lector de plano es entender de que este es de un material. No sé si están viendo lo que dice, pero eh, aquí está. Esto tiene este tiene otro material. Eso es lo que estamos señalando ahí. Y este tiene otro material, fíjense porque es más grande. Independiente que tiene la misma orientación que esta, pero el achurado es más grande, significa entonces que aquí tengo un material, este es de otro material y este es de otro material. Eso está señalando eso. Finalmente, cuando la cosa es muy pequeña, ahí basta con ennegrecer la figura. Si es muy pequeño, el achuramiento ya no entra por ninguna parte, entonces lo que uno hace es pintar, lo ennegrece y ahí da cuenta de que cortó encima. Eso generalmente se hace cuando tengo perfiles, pero en este taller hoy día no lo vamos a ver eso. Aquí hay unos ejemplos de tuberías, ahí se hizo un corte, ahí está el corte AA, esta es la tubería que corté, y así se ve la tubería cortada. Y nuevamente lo mismo, corto ahí, trazo completo, y hago el respectivo análisis. Creo que hasta aquí llegamos, porque, bueno, estos son cosas que no hay que hacer. O sea, es habitual ver incluso en algunos bosquejos después cuando están ustedes más grandes, esta clase se les olvida, se le echan al bolsillo y por ejemplo hacen un recipiente y quieren hacer una tacita, una taza y la dibujan así. No, pues la taza debe aquí cerrarse. Mira, aunque yo la mire de frente, esa línea no queda vacía. Hay una línea de centro. Y esto es lo que está pasando acá. Faltan los enlaces aquí. Lo mismo acá. Aquí también. Necesita eso. Falta eso. Falta eso. Eh, yo no puedo achurar teniendo líneas inventadas porque aquí hay una inconsistencia. Si estoy achurando, significa que estoy viendo. ¿Y qué es lo que dije yo al principio? Que el corte se hace para transformar las líneas imaginarias en líneas continuas. Entonces aquí lo que debería hacer yo es poner líneas de corte, perdón, líneas de continuas. Por eso es que no estaría bien esto, porque tiene línea imaginaria. Hay una inconsistencia respecto a eso. Eh, aquí lo mismo, siguen apareciendo líneas imaginarias que yo les comenté que para mejor lectura se omiten. ¿Debiesen estar? Sí, pero por convención se omiten. Efectivamente, esta línea debería aparecer, esa también, corresponde a esa, y esa también. Pero para efectos de buen entendimiento, se eliminan y esta sería la figura final óptima. ¿Vale? Ok, ahora sí, doy por concluida la clase porque de lo que hemos visto ya, así que no, no agrega mucho más que lo que hemos visto. Ya, aquí, eso sí, en esto me quiero detener porque en el otro dibujo, como yo no ando con este mouse muy bueno, pero aquí se puede hacer mucho mejor y ya, para que lo puedan entender mejor. Esta figura, lo que se hizo fue cortar acá, por eso es que se ve ese nervio. Este nervio yo lo alineo, lo llego hasta acá, proyecto. Ahí yo solamente veo esa línea. Y esta de acá, aquí, esa corresponde a la línea de la circunferencia, fíjense esta que está aquí, la llevé a la línea central, y una vez que la llevé a la línea central, proyecto hacia arriba. Y ahí veo dónde queda efectivamente la perforación. Porque si yo lo proyecto basado en lo que hemos aprendido en dibujo, lo correcto sería proyectar esto así, tal cual como está, hacia arriba. Y la circunferencia, la perforación, me quedaría por acá. ¿Sí? Eso es lo que no hay que hacer. Hay que trasladarlo, llevarla hasta ahí, y ahí recién se proyecta.
Eso es lo correcto en lo que hay que hacer. Esto que está acá es solamente para dar cuenta de los nervios que no se achuran y de esta parte que está ahí, porque no es necesario mostrar. Aquí lo que interesa es mostrar un nervio. En este caso, el corte que se hizo fue un corte así. Solamente está cortando nervios. De esa manera, voy a estar viendo nervio ahí y el otro nervio, que sería este que lo alineé hasta acá, así. Si yo lo corto acá, si yo corto ahí, no este, voy a ver ese nervio que vendría siendo ese pedacito que está ahí. Y eso es lo que hay que evitar. Aquí hay que dejarlo todo armónico. Y por eso queda un nervio a la izquierda, un nervio a la derecha. Pero para eso corto un nervio acá, corto este otro nervio y este lo alineo hasta la línea central y me queda de esta manera que corresponde a un corte armónico. No como este, fíjense, aquí pasa el mismo problema. La idea es alinearlos para que quede todo armónico. Ok, ese es el taller de hoy. Ya ahí ya. Bueno, aquí hay algunos temas que podrían servirle a ustedes, de talleres que se han hecho ya, pero que están a mano alzada, que por supuesto que pueden contribuir. Y dentro de las cosas que uno puede ver, fíjense ahí, hay el error de que no cerró, ahí tendría que haber cerrado. Aquí está muy bien lo que corresponde a la vista superior, se hizo la vista superior, se trazó el corte y faltó eso sí trazarlo bien, porque aquí debiésemos ya haber llegado cortando la circunferencia, cortando primero el nervio, circunferencia, nervio. Ah, bueno, este fue el que hicimos recién. Este fue el que hicimos recién. Este se cortó de esta manera, fíjense, ahí está cortado desde aquí hasta acá y llegó a esta expresión. Este no está muy bien hecho, pero aquí van a encontrárselo por ahí. La idea sería cortarlo justamente así, de tal manera hacer calzar los, los nervios. A este que también lo van a encontrar, ahí lo más conveniente es hacer un corte total. Un corte total y les va a dar exactamente lo que está en la parte superior. Error, fíjense aquí el error, está achurando la eh, oreja. Dijimos que todo lo que es nervio, oreja, rayo, no se achura. Entonces ahí fatal porque ya lo habíamos dicho en la clase que no se achura. Esto está súper bien porque no se achuró el nervio, solamente achuró la masa continua. Y ahí está el corte que dijimos recién. ¿Ves? Pasó por el nervio. Ah, aquí hay un errorcito porque no está el nervio, debería haber cortado el nervio, pero aquí cortó solamente los agujeros. Entonces no deberían haber aparecido los nervios, porque cortó solamente los agujeros. Y el cortar los agujeros, y este solamente debería aparecer. Este estaría bien, ese estaría bien, este no estaría bien, porque no lo cortó. No salió a buscar el nervio, solamente eso. Ok, ahora sí, con todo esto es con lo que nos vamos a lanzar ahora a hacer el taller de hoy. Vamos a dejar esto ahí y voy a dejar de compartir. Pero... Ok, vamos entonces a hacer la sesión que corresponde a la clase de hoy y